Responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 26 de septiembre de 2019. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y en la dirección técnica está César Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos una cuenta en YouTube, rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. En el marco de la Asamblea General de la ONU, varios mandatarios y cancilleres se reunieron con la delegación enviada por el presidente interino Juan Guaidó, donde discutieron la crisis de Venezuela y pidieron más sanciones para el régimen de Maduro. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. Los presidentes de Estados Unidos, Colombia, Chile, Honduras y Ecuador, los cancilleres de varios países de la región se sentaron a hablar sobre la crisis en Venezuela. El presidente Donald Trump encabezó el encuentro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mundo civilizado debe presionar al régimen cubano para que abandone Venezuela de inmediato. Estados Unidos está listo para apoyar un gobierno de transición democrático. Y sabemos que nuestros socios en todo el mundo, que tenemos muchos, también están listos. La reconstrucción de Venezuela puede comenzar en el momento en que ocurra una transición pacífica. La reunión sirvió para ratificar una agenda compartida entre Estados Unidos y los países miembros del Grupo de Lima, para lo que aparenta ser una nueva etapa de presión contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Así lo aseguró a La Voz de América el presidente chileno. Llegó el momento de las sanciones y las hemos adoptado y asumido, y van a venir muchas acciones más. En la misma línea respondió el mandatario colombiano. Se necesitan más sanciones y se necesita esa acción coordinada. Hoy se ve una región unida para enfrentar la dictadura. El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, ha rechazado durante esta Asamblea General las acciones de Estados Unidos y la región. Empieza a entrometerse, a interferir en asuntos internos de otros estados, es decir, a violar la soberanía de los pueblos. La mirada diplomática de este grupo y del gobierno interino de Juan Guaidó no descarta dialogar con Rusia. De hecho, el representante estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams, y el representante diplomático de Juan Guaidó, Julio Borges, confirmaron a La Voz de América que han tenido contactos con Moscú sobre la crisis en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Nueva York. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció con un amplio documento nutrido de pruebas ante la ONU el apoyo que grupos armados ilegales que operan en ese país han recibido de parte del régimen de Nicolás Maduro. Pese a que en repetidas ocasiones el gobierno de Colombia ha denunciado que disidentes de las FARC y miembros del grupo guerrillero ELN reciben apoyo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, en su discurso en el marco de la Asamblea General, el presidente de Colombia se refirió al tema con contundencia. Hace unas semanas, un grupo de delincuentes intentó amedrentar a Colombia escondiéndose tras ropajes ideológicos. La realidad es que para ellos nunca hubo reincorporación ni desarme, porque simplemente nunca dejaron de delinquir. Le mintieron a Colombia y además se aliaron con la dictadura que oprime al pueblo de Venezuela. Con un documento de más de 120 páginas, el cual el mandatario entregó personalmente al presidente de la Asamblea y al secretario general de la ONU, Duque sustenta su acusación contra quienes califica de responsables de que Venezuela se haya convertido en tierra fértil para estructuras delictivas aliadas con el ELN que no conocen fronteras. Ante la comunidad internacional, presentamos la lista de una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos y hoy residen en Venezuela al ancho de todas las capacidades logísticas promovidos por la dictadura. También revelamos en este reporte
la ubicación de más de 1.400 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del ELN y 207 ubicaciones controladas por esta organización criminal en territorio venezolano. El mandatario colombiano aseguró que, y citamos, la posición de Colombia frente a la dictadura no se trata de disputas geopolíticas, sino de la necesidad que tiene el pueblo venezolano de ver su democracia restaurada. Es un país que vivió en paz y hoy sufre la opresión, que era una potencia económica y hoy ha visto cómo se destruye toda la iniciativa privada. Asimismo, reiteró su apoyo al gobierno interino de Guaidó, al que nuevamente reconoció como el único que funciona de manera legítima en Venezuela. Duque hizo un llamado a todos los miembros de la Asamblea para que juntos trabajen y así poder ayudar a que su vecino país latinoamericano salga de la crisis que enfrenta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Entre tanto, el analista político Luis Salamanca calificó como positivas las reuniones que se han dado en la ONU y las sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. Son un paso adelante en la radicalización del mundo democrático contra Maduro y su régimen. De hecho, el PR incluso hasta señala la posibilidad de capturar miembros del gobierno. Los Estados Unidos prohibió ayer el ingreso de los altos funcionarios del gobierno de Maduro. Y sus familiares, e incluso extranjeros que colaboren con ellos. Se le vienen cerrando todos los caminos cada día más, y como esto es un proceso y hay que hacerle entender al pueblo, a la gente, de que bueno, los procesos no tienen fecha, se puede dar en cualquier momento porque la situación es muy precaria, la situación de Maduro es muy precaria, a pesar de que está trincherado con el poder militar. Sin embargo, esto es muy fluido, están pasando cosas internamente, permanentemente, y se observa pues en los posicionamientos personales de algunos que se han ido, que han desertado. Ahora, lo que no se ha logrado hasta ahora es una deserción institucional, digamos así, es decir, que la institución como un todo haga un pronunciamiento, y yo no sé qué va a esperar la Fuerza Armada para, digamos, pronunciarse acerca de su propia situación, que ya es dramática por el deterioro interno que están viviendo por la falta de buena alimentación, por todo eso que se señala permanentemente. Ante el retorno de la bancada oficialista al Parlamento, Luis Salamanca afirmó en declaraciones dadas hoy en RCR que el propósito de estos diputados es desbancar a la Asamblea Nacional. Bueno, yo entiendo el regreso de la bancada del PSV como una concesión graciosa que le están haciendo a los grupos minoritarios con los cuales se están entendiendo, para hacer creer a la opinión pública que estos grupos tienen un poder suficiente como para arrancarle al PSV y al gobierno, al régimen, semejantes concesiones, ¿no? Yo creo que el propósito de fondo es desbancar a la oposición mayoritaria dirigida por Guaidó. Y ayer mismo, o en la sesión creo que fue ayer o el martes, ¿no?, se dio el talante con el cual regresaron, que echa por tierra las ilusiones que llegaron a tener en el grupo de los minoritarios de que el gobierno venía en plan de reinstitucionalizar el país, ¿no? Ahí se vio claramente que no hay tal actitud, que la actitud es de mantener en desacato presuntamente al poder público, una barbaridad que no existe en ninguna parte del mundo, declarar en desacato un poder público, y mucho menos el poder público que expresa al pueblo democráticamente. Igualmente dijeron que se iban a incorporar todos los diputados, cuando sabemos que la Constitución prohíbe a aquellos diputados que han sido designados en cargos públicos, les prohíbe ser diputados, les quita la investidura. Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional y dirigente de 20 Venezuela, Dinora Hernández, calificó como insensato el retorno de los diputados oficialistas al Parlamento.
que este grupo, afecto al sistema de mafias que hoy impera en Venezuela, pretendieron el cierre de la Asamblea Nacional, al desmantelarla. Hoy, gracias a ese grupo, o por desgracia de ese grupo, tenemos a más de 25 colegas fuera del Parlamento venezolano, acosados, hostigados, perseguidos. Tenemos al diputado Juan Requesén preso con el aplauso de aquellos a quienes este martes, lamentablemente, en la evidencia de lo que es un error político, la directiva de la Asamblea Nacional también recibió dándole la bienvenida y el aplauso. Yo quiero dejar claro que la fracción 16 de julio no le da la bienvenida, no aplaude y mucho menos convalida que los que destruyeron la institucionalidad de la Asamblea hoy pretendan incorporarse a detonarla, a terminarla de destruir. Y por qué no decirlo, María Alejandra, así actúa el Foro de Sao Paulo cuando no puede con los sistemas democráticos, entonces se aprovecha de las instituciones legítimas para implosionarla desde adentro. Sin lugar a dudas que no entiendo cómo se le puede dar la bienvenida a quien vino a darle la estocada final en el Parlamento. Hernández, quien también es subjefa de la fracción parlamentaria 16 de julio, en declaraciones hoy en RCR, creo que no apoyarán el diálogo que está promoviendo la bancada chavista. Si esto forma parte de una negociación, entonces que nos digan qué es lo que se está negociando, porque la justicia no se negocia. Y sin lugar a dudas que nuestras acciones es sencillamente apelar al marco jurídico que tenemos en la Constitución Nacional y en el Reglamento de Interior y de Debate, porque yo quiero dejar claro, María Alejandra, también que las decisiones de la Asamblea tampoco pueden estar por encima de la Constitución y las leyes, por muy legítima que sea. Tampoco es el órgano legislativo un saquito de hacer magia, un sombrero de mago donde cuando usted decide darle el perdón, darle la reconciliación y olvidar todo lo que las deudas sociales y penales que este grupo de individuos pueda tener. En este sentido, nosotros apelamos al marco jurídico constitucional, artículo 191 de la Constitución, 197, 148 y 187.20 del reglamento. Entre tanto, Cecilia Sosa Gómez, ex magistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia, afirmó que este hecho es muy importante y tiene que quedar claro para la Asamblea Nacional que no debe aceptar el retorno de los diputados que abandonen sus puestos y estén cumpliendo otros cargos. La función de un diputado es representarnos como pueblo, como Estado, sin estar sujeto a mandatos ni instrucción. Los diputados que abandonaron sus cargos durante 2 años y 5 meses, cuando su función es la dedicación exclusiva, perdieron su investidura. El segundo punto es quienes forman parte o han formado parte de entidades fácticas, estamos hablando de órganos de hecho, como la Asamblea Nacional Constituyente o no, aquellos que aceptaron cargos de ministro, alcalde, gobernadores, y ejercieron esos cargos, obviamente, después que se habían juramentado como diputados, perdieron igualmente su investidura y no pueden recuperarse esa investidura por el hecho de presentarse. Aquí estoy yo en la sede de la Asamblea Nacional. Pero lo importante del comunicado es que igual aplica para otros diputados que no siendo oficialistas, vamos a llamarlos así, vamos a llamarlo como ellos se llaman, aunque eso es inconstitucional, miembros de la MUD, tampoco pueden retornar a la Asamblea Nacional. 9:14. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana mostró este miércoles su beneplácito ante la notificación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de que celebrará audiencias orales sobre la disputa fronteriza con ese país, con Venezuela, del 23 al 27 de marzo de 2020. Guyana pretende que la Corte Internacional de Justicia, ante la que presentó el caso en marzo de 2018, valide el laudo arbitral de París emitido en 1899. Este trazó la frontera entre ambos países. Sin embargo, fue denunciado por Venezuela ante la ONU en 1962 por considerar que no se ajusta a derecho.
Guyana trata de obtener de la Corte Internacional de Justicia una sentencia definitiva y vinculante sobre este laudo arbitral de 1899 que estableció la ubicación del límite terrestre entre la entonces Guayana Británica y Venezuela. Venezuela pretende que la Corte Internacional de Justicia determine que este laudo sigue siendo válido, además de que ratifique que la región del Esequibo le pertenece a Guyana y no a Venezuela. Guyana presentó el caso ante la Corte después de que el secretario general de Naciones Unidas se pronunciara a favor de que la disputa debe ser resuelta por la Corte de La Haya. La ONU designó al noruego Dag Halvor Nylander para ayudar a negociar un acuerdo a finales de 2017. Pero concluyó que no se habían hecho progresos significativos para la resolución de la disputa territorial. La disputa de un siglo se intensificó en mayo de 2015, cuando se encontró petróleo en las aguas en litigio frente a las costas de Venezuela. Venezuela ha declarado durante mucho tiempo que el tribunal con sede en La Haya, que es el principal órgano judicial de la ONU, no tiene jurisdicción para atender el caso fronterizo presentado por Guyana. En otras informaciones tenemos que Marta Paula Romo, ministra de Gobierno de Ecuador, anunció que desde este jueves empezará un proceso de registro o censo de venezolanos en ese país como requisito para acceder a la visa humanitaria que se exige para quienes quieran permanecer en territorio ecuatoriano. Romo, durante una comparecencia a la Asamblea Nacional, señaló que el registro será un requisito indispensable para acceder a la visa humanitaria. En ese registro se solicitarán los datos personales y huellas dactilares, entre otros, añadió la ministra. Asimismo, se habilitarán brigadas de información en 15 provincias del país para explicar sobre el proceso a los inmigrantes. Representantes diplomáticos venezolanos en Ecuador explicaron que el censo permitirá conocer la realidad de los venezolanos que se encuentran en ese país. 9:17. Tenemos que senadores demócratas rechazaron este miércoles en Estados Unidos la propuesta de enmienda presentada por su homólogo de Florida, Rex Scott, para formalizar el estatus de protección temporal dirigido a migrantes venezolanos. Rex Scott aseveró que la mayoría de senadores demócratas que objetaron la propuesta prefirieron jugar a política en lugar de ayudar a la gente de Venezuela y sentenció, sin embargo, que seguirá luchando hasta lograr la aprobación de tal medida. 9:18. Vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Sufres de dolores musculares y presentas deformidades angulares, pie plano, varo, cabo, escoliosis, sífosis, genus varo y genus valgo, entre otras alteraciones ortopédicas? Contacta a la doctora Suecia Luna al 0424-142-6444 y pide tu consulta en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Y recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. con 22 minutos. Un sismo de magnitud 5.8 causó este jueves pánico en todo Estambul, en Turquía, y se ha dejado sentir incluso en provincias vecinas, aunque de momento no hay información sobre posibles daños materiales ni víctimas. Entre tanto, al menos 30 personas resultaron heridas este jueves en un terremoto de magnitud 4.4 en la escala de Richter en la Cachemira pakistaní, zona que ya sufrió un sismo el pasado martes que causó la muerte de 38 personas y dejó heridas a 646 más. Este sismo ocurrió a media mañana a 1 kilómetro de distancia del terremoto que hace 2 días golpeó el área de Mirpur, la zona más afectada entonces, y a unos 12 kilómetros de profundidad. 9:22 minutos. El expresidente francés Jacques Chirac, quien dirigió Francia de 1995 a 2007, falleció este jueves, según comunicó su familia. Tenía 86 años y estaba retirado de la vida pública por problemas de salud desde hacía varios años. La Asamblea Nacional y el Senado observaron un minuto de silencio por el que fuera presidente durante 2 mandatos, de 1995 a 2007, cediendo el testigo a Nicolas Sarkozy, uno de los miembros clave del Partido Conservador francés, calificado por muchos como el último gaulista. Dedicó casi toda su vida a la política. Escuchemos el siguiente reporte. Jacques Chirac nace en París en 1932 en el seno de una familia acomodada. Aunque en su época de estudiante de ciencias políticas flirtea con el Partido Comunista, se casa con una hija de la alta burguesía parisina y más tarde se gradúa en la ENA, la Escuela Nacional de Administración, donde se forma el alto funcionariado francés. En 2007 anuncia que no se presentará un tercer mandato y se va del Elíseo tras pasar el testigo de la presidencia Nicolas Sarkozy. Por asuntos turbios que arrastra desde los años 90 relacionados con la financiación de su partido y del Ayuntamiento de París, trastornan su jubilación. Perdida la inmunidad en diciembre de 2011, es condenado a 2 años de cárcel por malversación de fondos públicos y abuso de poder. Contratar en la alcaldía parisina al menos 19 personas que trabajaban para él o su partido. El expresidente no cumple su condena debido a su delicado estado de salud. 9:24 minutos. El acuerdo nuclear de Irán cada vez enfrenta más retos, explicó la líder de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien se reunió en la ONU para tocar este tema con los países firmantes, los cuales insisten en su compromiso de preservarlo. Los detalles con nuestros compañeros de La Voz de América. Los miembros del acuerdo nuclear con Irán se reunieron en la ONU en el marco de la Asamblea General del organismo para reiterar su intención de preservar las medidas del Plan Conjunto de Amplia Acción, bajo las cuales Irán se había comprometido a reducir su capacidad nuclear. Cada paso que Irán ha dado hasta ahora, y subrayo hasta ahora, es reversible. Constantemente hemos pedido a Irán que revierta estas decisiones y regrese al pleno cumplimiento, lo que ha sido el caso hasta hace poco, porque esto interesa a todos. La líder de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, reconoció que cada vez es más difícil mantener el acuerdo, en especial con los retos que enfrentan. No podemos creer la invitación a la negociación de personas que afirman haber aplicado las sanciones más duras de la historia
contra la dignidad y la prosperidad de nuestra nación. ¿Cómo alguien puede creer que el silencioso exterminio de una gran nación y la presión en la vida de 83 millones de iraníes, particularmente mujeres y niños, sean bien recibidos por las autoridades del gobierno estadounidense que se enorgullecen de tales presiones? Estados Unidos, por su parte, ha sido firme en su postura de mantener las sanciones impuestas tras retirarse del acuerdo e incrementarlas de ser necesario, explicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Como dijo el presidente, si el comportamiento malicioso de Irán continúe, las sanciones no se levantarán, sino que se endurecerán. Ese camino hacia adelante comienza ahora con dos nuevas acciones. Primero, estamos tomando nuevas medidas para separar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la economía iraní. Estados Unidos intensificará sus esfuerzos para educar a los países y empresas del resto del mundo que están haciendo negocios con las entidades del Cuerpo de Guardia Revolucionario Islámico y los castigaremos si persisten en desafiar nuestras advertencias. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania indicaron que la norma que avala el acuerdo, la resolución 2231 del 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU, sigue siendo un elemento clave de la arquitectura global de no proliferación nuclear y un logro significativo de la diplomacia multilateral. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Benjamin Netanyahu buscará su quinto mandato al frente de Israel. El primer ministro en funciones recibió de manos del presidente Reuven Rivlin el encargo de formar gobierno. Los detalles los tiene Radio Francia Internacional. Benjamin Netanyahu buscará su quinto mandato al frente de Israel. El primer ministro en funciones recibió de manos del presidente Reuven Rivlin el encargo de formar gobierno. La petición de Rivlin llegaba justo después de que Netanyahu y Benny Gantz, de azul y blanco, no consiguieran llegar a un acuerdo sobre un gran pacto de unidad que pusiera en marcha el país. Haré todo lo posible con el mandato que se me ha dado, decía Netanyahu. Si no lo consigo, le devolveré dicho mandato y con la ayuda de Dios, de los ciudadanos de Israel y de usted mismo, señor presidente, estableceremos un amplio gobierno de unidad nacional. Netanyahu tiene ahora hasta 6 semanas para intentar formar un gobierno que se antoja complicado. Su partido Likud cuenta con 55 escaños, por 54 del centrista azul y blanco. Sobre el papel, la unión de estos partidos sería lo más coherente, pero Gantz ya ha dejado claro que no puede pactar con alguien que se enfrenta a 3 casos de corrupción. Además, Netanyahu quiere en su equipo a los 2 partidos ultraortodoxos, algo que tanto azul y blanco como el partido de extrema derecha Israel Nuestro Hogar, de Avigdor Lieberman, se niegan a aceptar. Las cuentas son difíciles de cuadrar e Israel podría encaminarse a sus terceras elecciones en un año. Estamos llegando al final. Que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio